fin de diciembre, enero, vi un reel tuyo y lo que más me gustó fue la claridad con la que lo explicaste. Una de las cosas que dijiste fue que a mí me resonó un montón, fue que las historias era el reality show de tu negocio. Muy buenas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jerónimo Fermani y como saben, ayudo a dueños de negocios a escalar su facturación, a crecer su negocio en Instagram. En el día de hoy la tenemos a Martina, que está en Mar del Plata y es dueña de un emprendimiento de tejidos. Marti, bienvenida y contanos brevemente quién sos, a qué te dedicas y bueno, cómo llegamos hasta acá. Bueno, mi nombre es Martina Basigalupo, vivo en Mar del Plata y me dedico a todo lo que es tejidos. Tengo una marca de tejidos que principalmente hago mayorista y también minorista. Quiero que cuentes un poquito de cómo estabas antes de entrar al programa, o sea, y la creación del contenido, cómo te venías manejando en ese aspecto. Bueno, a mí todo lo que era contenido, primero que no me gustaba, creo que me sigue sin gustar, no voy a mentir. No es algo o sea, no es algo que me sea fácil, nunca lo fue. De hecho, yo siempre cuento que yo en mi Instagram personal no publico nada. Ahí está una pauta también de que no me nace. Ujú. Publico muy poco, entonces eso también lo hacía en mi negocio. Por lo pronto nadie veía absolutamente nada, siempre tuve pocos seguidores. Y a fin de año pasado, nada, como que me di cuenta que un cambio tenía que hacer. La realidad es que algo tenía que cambiar. Y bueno, no sé qué pasó, pero en enero me topé con un reel tuyo. Y Ok. bueno, y ahí fue como que dije, bueno, algo tengo que hacer porque la realidad era que yo subía fotoproducto. Yo de hecho, y generalmente me cortaba la cara. Eso era generalmente lo que hacía. Y si no, le pagaba a otros para que me saquen fotos y demás, pero es muy difícil también porque le debe pasar un montón. Yo no tengo un stock enorme o tengo, sobre todo con lo que está pasando ahora, que cada vez el consumo bajó un poco. Antes, por ejemplo, no sé, hacía 100 del mismo, ahora tengo poquito, entonces el stock va renovando y yo no le puedo pagar a una fotógrafa o una modelo cada vez que tengo que subir un contenido. Eso era lo que me pasaba. El costo se me iba un montón. Y bueno, en enero, me acuerdo que, sí, fin de diciembre, enero, vi un reel tuyo y lo que más me gustó fue la claridad con la que lo explicaste. Una de las cosas que dijiste fue que a mí me resonó un montón, fue que las historias era el reality show de tu negocio. Ujú. Y a mí la historia es lo que más fácil me sale. Eh, el reel me cuesta un montón, no voy a mentir, pero la historia me sale y me di cuenta al principio, o sea, ni bien entré al programa, de que yo podía vender por historias, eh, sin necesidad de tanto, no sé, tanta foto, tanto producción, digamos. Eso fue lo que me pasó. Y ahora o sea, me sigue costando, de hecho hoy grabé una historia a la mañana, me costó un montón, pero bueno, me es más fácil, es como que no tengo tanto traba para hacerlo, y después que empecé a pensar o sea, yo antes pensaba que no tenía contenido. Ok. Eh, Me pasaba un poco eso, que yo de repente decía, ¿qué voy a mostrar? Y después empecé a entender que tengo un montón de cosas para mostrar, yo hago todo el proceso. Por ahí hay gente que solo compra el producto y lo vende. Yo hago desde cero. A mí me llega un cono de lana y yo con eso hago todo el producto. Entonces, Ok. si bien mando a hacer, por ahí pasa por tantas personas que yo muchas veces tengo el producto en mis manos a mitad hacer. Y eso estaba buenísimo mostrarlo también. Entendí eso. Ujú. Así que bueno, eso es un poco el proceso de lo que fue a lo que estoy haciendo ahora. De lujo. Marty, ¿cuál era el principal problema que vos considerabas que más te frenaba al hacer el contenido? La vergüenza. La vergüenza. A mí, La, la, sí, la soy muy de feminidad. bajo perfil. O sea, es la realidad. Yo pánico escénico. Yo en el colegio no, ni los actos a ese nivel. Cuanto Ok. menos gente me conozca, mejor. Eso es como, un poco soy así, entonces a mí me frenaba un montón que me vieran o que alguien me dijera. Al principio me decían te vi, como pero bueno, no sé, ahora ya como que, no es que no me importa, pero bueno, qué sé yo, ni idea. No sé. Ok, pero para que quien esté viendo la entrevista después en YouTube diga, ¿cuál fue el cambio más grande que pasó, creo que después de un mes de trabajar conmigo? Que, o sea, gracias a empezar a mostrarte qué es lo que pasó y cuál Ah, fue el paso que diste. me decidí a abrir un showroom. Yo Ok. trabajaba en mi casa, eh, y no me animaba, o sea, no me animaba a dar ese salto porque no tenía la consistencia de ventas que necesitaba. Y la realidad es que este año para mí era un cambio bisagra por un montón de cosas personales. Y dije, bueno, viste, bueno, ya fue, o sea, si no es ahora, no es nunca. Y entonces dije, bueno, lo abro. Y después
también me gustó porque era un lugar donde yo podía hacer contenido, o sea, también lo tomé así. A mí me pasaba que por ahí en mi casa me costaba un poco el hecho de decir, bueno, ¿dónde voy? O sea, se nota que es una casa. En cambio, en el showroom es más fácil, tengo todos los setters colgados, me es mucho más fácil el tema de tener un lugar para hacer contenido. De hecho, tengo una ventana ahí, entonces, bueno, yo ya sé más o menos la luz. Eso fue un cambio enorme y también por eso me decidí, porque dije, bueno, es un lugar para hacer contenido donde puedo mostrar mis setters y empezar a hacer un poquito de contenido ya me empezó a cambiar el tema de las ventas. Entonces, como que dije, bueno, si hago un poco de contenido y me cambiaron las ventas, imagínate si hago un montón. Eso de lujo, de lujo. Bueno, qué lindo. Marti, ¿qué dudas tenías o qué miedos tenías antes de entrar al programa? Porque la realidad es que nosotros no nos conocemos, no nos conocíamos, ni nos conocemos. O sea, uno es ver a una persona por internet, es confiar, es transferir un dinero, digamos. ¿Qué miedos tenías vos en ese momento? ¿Te acordás? Cuando hice la primera llamada, digamos. Sí. No, en cuanto a voz y confiabilidad, cero. La realidad es que no me preguntes por qué dijeron, o sea, fue como que yo soy bastante mandada. Creo que el emprendedor en general tiene que ser mandado si no hay cosas que no haces. O sea, tengo como ese... Excelente. Digo, bueno, de repente hay cosas que tengo que hacer. Y me acuerdo que en la primera llamada vos me dijiste, o sea, como que que era 20, no sé, no me acuerdo la fecha, pero era enero, pleno enero, y me dijiste, ¿qué estás haciendo conmigo un día 4:30 de la tarde en enero? Y yo dije, claro, ahí estaba como que yo adentro algo tenía que cambiar. No, lo que más miedo me daba era por ahí la inversión. Un poco me daba miedo eso. Como decir, bueno, no la voy a recuperar, o mirá si esto no sirve. Un poco me daba más miedo eso. Pero en cuanto a lo que yo iba a hacer, no sé cómo explicarte. Sí, no en cuanto a lo que había dentro del material, sino a vos poder... O sea, yo había leído, había escuchado un par de cosas de gente que estaba dentro y dije, bueno, claramente esto funciona, pero que en el fondo creo que no hay tanta ciencia tampoco, ¿entendés? O sea, como que yo eso lo tenía claro. Yo necesitaba a alguien que me ordene un poco, que me ayude y que yo me vea capaz de hacerlo. Excelente. Marti, ¿tenías ese miedo? ¿Era la inversión? ¿Y qué fue lo que te dio el impulso de tomar la decisión? Porque podrías haberte quedado afuera. Para no haberme quedado afuera, no, ni lo pensé, no sé, en ese momento ni lo pensé, te soy sincero, dije, chao. Es ahora no. O sea, esa fue como dije, o sea, si no hago esto, qué sé yo, me hubiera puesto a decir, bueno, a ver, busco, y yo siento que cuando postergas un montón las cosas no llegan, y a mí justo yo estaba en un momento, que también lo hablamos eso con vos, mi temporada fuerte o sea, empieza en abril más o menos. Entonces me dijiste, está buenísimo que te prepares antes para que cuando llegue la temporada estés armada. Y bueno, eso fue un poco también lo que dije, bueno, o lo hago ahora, yo finalmente en verano estoy mucho más tranquila de laburo, entonces también me permitió hacer el programa, poder escucharlo. De hecho, ahora me cuesta mucho más porque es la época que yo estoy a 1000, entonces era como mi momento era o sea, yo entendí que era mi momento para hacerlo. Excelente. De cara un poco a los tiempos, ya que lo mencionas, porque hay gente que se piensa que crear contenido te lleva una vida entera. ¿Vos cuánto tardás hoy en hacer un par de historias y tener ventas y hacer una secuencia? Nada, un rato, nada, 15 minutos, no sé. Nada. Sí, me chipeo, o sea, yo trato de seguir un orden de las cosas, de qué muestro, pero generalmente mi día, o sea, trato de ir muy día a día. Me entró un suéter, antes por ahí esperaba mostrarlo, ahora me llegó el suéter, chau, lo muestro, lo mando, y muchas veces se vende en el momento. Es como que eso, y no tanta producción. Yo antes o sea, yo vendo algo estético, entonces un poco de estética tiene que tener, pero antes me enroscaba mucho más en que esté prolijo, en que la foto, en que por ahí sea de fotógrafa. Ahora es como que noto que es mucha naturalidad y como va, o sea, es un ratito. Qué bueno, qué bueno. Marti, dentro de lo que hay en el programa, ¿qué fue lo que más te ayudó o más te sorprendió a vos que digas, che, esto fue una locura, acceder a esto? No, a mí me encantó la cantidad de información. Si bien yo tenía, o sea, entiendo bastante Instagram y tenía bastantes herramientas, me ayudó, o sea, me encantó eso, tener el acceso a toda esa información, después poder verla cuando yo quisiera, porque de repente había cosas que me quedaban como en el tintero, entonces yo volvía a ver cómo era esto. Me hubiera encantado tener más tiempo para hacerlo de los anuncios, que eso no llegué.
te soy sincera, eso me hubiera gustado más. Y después, que vos estuvieras tan pendiente, eso a mí me llamó un montón la atención, no pensé que iba a ser así. Que de repente tipo me comentaras los reels, esto sí, esto no, o sea, por ejemplo me decías, acá está la letra chiquita, aumentala, eso sí, eso como que sentí que era, no sé cuánta gente había en ese momento, pero de repente sentí que nada, que estabas recontra pendiente de lo que yo estaba subiendo y bueno, eso también estuvo buenísimo porque a mí también me daba la confianza para decir, bueno, voy bien. De lujo. ¿Querés contar un poquito de cómo te manejaste con los GPTs o un poco las llamadas de consultoría grupales, que hay un montón de gente que piensa que no se le sacan el provecho? O sea, ¿qué pasaba ahí en esas llamadas? Las llamadas están buenísimas, a mí me re gustaban porque por más de que, nada, muchas veces estaba oyente, pero siempre al otro le pasa lo que a vos te pasa, o sea, más o menos distintos tipos de emprendimientos, al otro le está pasando, entonces siempre algo enriqueces, o sea, siempre algo sacás, y después por ahí cosas que no se te ocurren, que se le ocurrieron a otro, decís, esto estaba buenísimo, yo me acuerdo que tengo apuntes de todas las llamadas. Eso la verdad que está buenísimo, y las devoluciones de otros, porque yo muchas veces contaba cosas que me pasaban y por ahí otro opinaba. Eso me reencantó, y los GPT lo usé un montón para hacer los reels, que es lo que es mi pata floja. Bueno, pero igual andan, o sea, si alguien va a tu perfil ahora, Sí, hay reel publicados. pero bueno, lo usé un montón para hacerlos, para que me ayude, para pensar el contenido y después para poder armar, por ejemplo, armaba las guías para mandar sobre el cuidado de los suéteres, cosas así, los produce. De lujo. Marti, como para ir cerrando, porque sé que como toda dueña de negocio estás a las corridas, encima sos mamá, así que no te quiero robar tiempo. Acá el objetivo era que alguien que esté viendo esto de afuera, que esté dudando, pueda ver de primeras lo que fue tu evolución. A mí, déjame hacerte en lo personal una evolución. A mí me gustó mucho tu compromiso con el programa, digamos, sobre todo en la parte de historias, si bien yo sí sé que puedo hacerte, si querés, una autocrítica de, bueno, vamos por los reels, por más de que esta etapa haya finalizado en este momento, voy a seguir teniéndote en Instagram y te voy a seguir chusmeando, y cuando se me cruce algo te voy a decir, che, Marti, hace esto. Pero me gustó mucho el compromiso que tuviste con las historias y cómo humanizaste tu marca, que es algo que lo charlamos una vuelta, que me dijiste, a veces mi casa es un quilombo y estoy con los nenes. Te dije, ¿y cuál es el problema? O sea, sos mamá, o sea, entonces me acuerdo de historias tuyas hablando de cosas y que escuchaban ruido de niños, y ahí como que también encontramos una parte diferente de Martina como dueña, de Martina como mamá, de Martina como esposa. Como que me parece que juntar todo eso estuvo buenísimo. O cuando charlábamos mucho, lo que yo te decía, che, Marti, firmame el mar, Martina está en Mar del Plata, y cómo conectar cosas que no tienen que ver directamente con el negocio. A mí eso me encantó verlo en esa evolución en tu caso. Y bueno, hace un ratito cerró una persona que entró al programa que dijo, no, yo vi el caso de Martina, digamos. Así que eso para mí es hermoso. Nos escribimos, me mandó un mensajito muy lindo y bueno, ahí le contesté. Sí. Qué lujo, qué lujo. Marti, simplemente como para cerrar, si hay una persona que todavía no lo quiere hacer, si hay una persona que está pensándolo, si hay una persona que tiene miedo a la inversión, ¿qué le podés decir vos habiendo pasado por este programa? Para mí, o sea, que se anime, que el cambio está en uno. O sea, yo creo que vale la pena porque el programa te da muchas herramientas para lograr ese cambio y para destrabar un montón de cosas que por ahí si uno muchas veces las sabe, pero tiene que como destrabarlas, que fue lo que un poco me pasó a mí. Y que no lo dude, que seguramente la inversión se recupera, porque es como, yo siempre me acuerdo que vos decías, pusiste una vez un ejemplo de un local, yo no tengo local, pero que por ahí pasan 200 personas, bueno, acá te ven 2000, y es la realidad. Uno no dimensiona eso del alcance que tienen las redes sociales. Entonces, no, que no lo dude. Yo la realidad es que estoy muy contenta de haber tomado esa decisión. Marti, te agradezco un montón. Cuando vaya a Mar del Plata voy a ir a visitar tu showroom. Sí, Y nada, gracias por tomarte este tiempo y por permitirme robarte unos minutos de tu día. Así que nada, te espero de regreso y nos seguimos viendo en las redes. dale, listo. Gracias, Jero. Gran abrazo. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau.